a hacerlo ahorita por motivo de la huelga, pero después ya quedamos tranquilos. Problemas siempre hay, claro que no hay que acostumbrarse a la violencia, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí, definitivamente la clase presencial es mejor. Uno interactúa, pone ejemplos, nos conocemos, vemos caritas ya familiares. En fin, en cambio así, pues no me queda más que hablar con la computadora tristemente porque ni abren la cámara ni nada, solo yo. Ustedes sí me miran a mí. Vamos a ver. Ah, hola Luis Pedro, mucho gusto. Vaya, solo Luis Pedro. Vean, como les comenté, gracias Luis Pedro, muy amable. Como les comenté la vez pasada en la clase presencial, pues el primer día se explica el programa de estudios, ¿verdad? Que fue lo que medio leímos allá, pero no lo tenían ustedes todavía. Luego el jueves les comenté que había problema con una sección porque me asignaron la sección A y antes tenía la sección G, pero ahora como nos tienen que ordenar bien para que vaya un grupo en la mañana, un grupo en la mañana, un grupo presencial y un grupo virtual, entonces no me habían asignado o terminado de asignar una sección. Entonces yo les dije, cuando ya tenga las 4, entonces ya subo los materiales. Ayer ya les subí, no sé si ustedes ya vieron en Classroom, que ahí está el programa y están las guías de de la 1 hasta capacidad e incapacidad, que vamos a ver si nos da tiempo, porque unas ya se explicaron, pero yo les quiero volver a hacer el repasito, ¿verdad? Hasta la 9, vamos a ver, 10, 11, ya la 12 es otro tema. Entonces, vamos a platicar y si me da tiempo de explicarles soy capacidad e incapacidad, pues lo hacemos y si no, hasta donde lleguemos. Eso, pero yo mejor les subí el material para que lo tengan ahí, no hay ningún problema. Eh, si terminamos la capacidad y la incapacidad, el día jueves nos tocaría el tema del estado civil. Entonces les voy a rogar que para ese día ya me hayan adquirido esta ley. Mire, la ley del RENAP, o sea, la ley del Registro Nacional de las Personas, ¿ya? Para el jueves o para el día en que veamos el estado civil de las personas, porque ya vamos a tener nuestro primer contacto con esa ley. Entonces, repito, en el Classroom ya encuentran ustedes su programa de estudios, que lo platicamos el día martes, hace 8 días precisamente. Y empezamos el jueves con el tema del derecho civil, persona, y nos tocaría terminar ese tema de persona con la personalidad. Como les digo, si nos da tiempo, vamos para el otro. ¿Qué más les iba a decir? Ah, no olviden que ya deben de tener a mano su código civil y que el día jueves fue cuando hicimos nuestro primer ejercicio de los libros, ¿verdad? Tener ubicados ya los libros en el código civil, su constitución y todo el asunto. Antes de que se me olvide, porque ya cuando uno se empieza a despedir, ya no dice nada. Fíjense que yo quisiera que una o dos personas colaboraran conmigo para que tuviéramos un chat. Yo ya he tenido chat por secciones, pero no todos son educados, ¿verdad? No todos. Y esos dos o tres que se salen de la palangana provocan mucho a veces, ¿verdad? Entonces, unos me dicen, ya no les haga caso, pero yo no estoy para eso. Entonces, una o dos personas de esta sección que voluntariamente quieran trabajar conmigo, yo voy a hacer un chat de colaboradores por dos por sección. Y entonces, fíjense que el chat es bien importante tenerlo porque es un medio de comunicación, pero rapidísimo. Permítanme que no me miro de tanta cuestión que están solicitando ingresar, pero
Si no pueden ingresar, es porque no dieron su correo en forma correcta, porque aquí se es Cintia, pero hablen por favor porque así se van rápido los mensajes. Vamos a ver Yo, sección. Licenciada, buenas tardes. Si quiere, yo la puedo colaborar con usted. Vaya, pero hay otra compañera aquí, entonces hay dos, permitan. Voy a apuntar, chicos, quién va a colaborar conmigo. Por favor, vamos a ver. Sección J. J. Stephanie, ¿cuál es tu número? 55. ¿O quieren ustedes que les dé yo mi número y ustedes me escriben, pero me dicen de qué sección son? Si quieren mejor así, yo les doy mi número. Va, pues. Bueno, Mi número es 58. Hay otra chica que me ofreció ayuda. 58. yo, licenciada. Ah, Cintia. Entonces, Stephanie y Cintia. 58, 26, 52, 32. ¿Ya? Ya, licenciada. Vale, Gracias. muchas gracias. Entonces, al finalizar la clase, amigas, ustedes me escriben a mi chat, ¿verdad? Y me consignan su nombre y su sección. Entonces, yo voy a ir formando un chat de coordinadores. Les presento, compañeros, a las coordinadoras de la sección J, que son Claudia Omelia García. Ah, no, perdón, Stephanie Margarita García. Ah, pero también es García. Y Cintia Lucía Montenegro. Cualquier mensaje urgente o que se caiga al internet o que ustedes me quieran hacer llegar, entonces se comunican con ella. Si nos fuera bien, formaríamos el chat para civil, pero si no, acá con ellas y yo ahí les voy a mandar también los materiales. Es decir, a Classroom, que es la plataforma oficial, es la plataforma con la que trabajamos con la facultad y inmediatamente se los envío al WhatsApp porque todo el mundo anda ahí con su teléfono y todo, ¿verdad? Aquí, entonces lo tenemos así. ¿Creen ustedes que nos sirva, que sea más prudente? ¿O ustedes prefieren? Ah, bueno, ahí estoy viendo unos deditos. Bueno, entonces vamos a trabajar con ustedes. Y como les comentaba, hace 8 días, pues ya se les explicó el programa, ¿verdad? Em, tienen ahí las primeras guías en su plataforma Classroom y pues ahí ya tenemos el tema del derecho civil que también lo comentamos la vez pasada y vimos que el derecho civil se originaba del derecho romano, del jus civil y tienen una definición tanto en su separador como las tienen consignadas también acá y ya vimos que el derecho civil pues en resumen regula las relaciones más comunes de la vida humana. Por eso yo les comentaba la vez pasada que si uno quiere saber su vida privada, lo encuentra aquí en el Código Civil. Alguien me llamó, pero no sé si son ustedes, chicas. Ustedes me llamaron, ¿no? No, licenciada. Ah, bueno, entonces a ver quién. Pero quienes me conocen saben que yo no respondo llamadas estos días. A saber quién es. Bueno. Y yo les comentaba, bueno, una persona tiene que saber cuáles son sus derechos, qué clase de capacidad tiene cuando nace, cuándo puede adquirir por sí mismo sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Entonces vamos hablando de la capacidad, vemos que la persona debe identificarse, para eso necesita un nombre, debe tener estado civil, un patrimonio, un domicilio, ¿verdad? Y si no se encuentra presente en su domicilio, pues en qué forma lo vamos a declarar ausente.
cuándo me puedo casar, con qué requisitos puedo contraer matrimonio, con los que hago cumplir, quiénes me pueden autorizar mi matrimonio y toda esa qué obligaciones nacen del matrimonio. Mejor hablar de las obligaciones porque hay poquitos derechos, ¿no? Entonces, cuándo se ejerce la patria potestad, etcétera. Entonces, cómo celebro un contrato de compraventa, cómo otorgo un mandato, qué clase de bienes puedo comprar y qué clase de bienes no puedo adquirir porque no son de lícito comercio. Entonces, dos definiciones ahí, un conjunto de preceptos que determinan y regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de una familia y los que existen entre los individuos de una sociedad para la protección de sus intereses particulares. También comentamos que hay planes o sistemas en los que se basa el derecho civil para entonces conformar su legislación y que entonces ese ordenamiento de las materias que van a formar ese contexto de lo que se conoce como un plan o sistema. Vimos también que hay un plan romano-francés en donde básicamente divide esa parte, es decir, el civil lo va estructurando en personas, cosas y acciones y que no lo admite nuestra legislación. Perdón, el romano francés sí lo admite nuestra legislación. En cambio, el plan alemán, que es sustentado por Savigny, que es el autor, entonces ellos sí lo dividen en una parte general, derechos reales, en fin, derechos de obligaciones, derechos de excepciones, pero el plan seguido por nuestra legislación, es decir, por el derecho civil guatemalteco, es el plan romano-francés con algunas modificaciones, ¿verdad? Nuestro código civil, entonces, se basa en el plan romano-francés. Los autores de este sistema o plan son los tratadistas romanos o juristas romanos, Gallo y Justiniano. Entonces, eso, ahí le pueden colocar en el primer libro, pues, plan romano-francés, que es el que utiliza nuestra legislación y, y está estructurado de esa forma, ¿verdad? Luego tenemos una guía número 2. En la guía número 2, pues tenemos que el derecho civil se encuentra ubicado dentro del derecho privado, ¿verdad? Y ahí pues encontramos ese conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares. Ahora bien, eh, cuando se reúnen todas las leyes de un país en un aspecto más limitado, ¿verdad? Específico y que se refieren a una rama jurídica en un solo cuerpo legal como esto, presidido en su formación por unidad de criterio y de tiempo, estamos entonces ante la codificación. Por eso, como se reúnen todas esas leyes en un aspecto más limitado porque se refieren a una determinada rama jurídica, hacen un cuerpo legal único, encontramos entonces un código civil, un código penal, un código de trabajo, un código procesal civil y mercantil, un código procesal penal, un código de salud, un código de derecho notarial. ¿Por qué? Porque se han reunido en un solo texto legal, ¿verdad? Estamos a todas las normas que se refieren a una rama jurídica, forman ese cuerpo legal único y está presidido en su formación por unidad de criterio y de tiempo. En nuestro código civil, en Guatemala han existido códigos civiles desde 1877, el de 1926, el de 1933 y actualmente se encuentra vigente el que fue promulgado en 1963, pero entró en vigencia el 1 de julio de 1964. Y eso lo vimos cuando leímos también el artículo 2178 del Código Civil, en donde nos indica su vigencia. El Código Civil tiene 5 libros, ¿se recuerdan?
Tiene 5 libros, ya vimos que hicimos aquel ejercicio de en dónde estaban ubicados. Un libro primero que trata de las personas y de la familia, gracias. Un libro segundo que se denomina de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, un libro tercero, que es el libro de derecho sucesorio, ustedes ya lo fueron subrayando, inclusive un libro cuarto que trata del registro de la propiedad y un libro quinto que se divide en dos partes, la primera parte es de las obligaciones en general y la segunda parte de los contratos en particular. Luego tenemos una guía 3, por favor. En la guía 3 tenemos la estructura del Código Civil y tenemos 3 libros ahí porque no alcanzó para los 5 libros en una misma hoja. Entonces ahí tiene el libro primero y vemos su articulado, el libro segundo también con su indicando su articulado con el libro tercero. Pasamos a la guía número 4 y ahí sigue los libros que conforman el Código Civil, tienen su libro 4, tienen su libro 5 que se divide en dos partes, ¿ya bien? Y cada uno pues tiene el articulado en donde inicia y en donde finaliza, que fue el ejercicio, repito, que hicimos en la clase pasada, cuando lo hicimos presencialmente y por eso les dije es importante, entonces, tener bonita voz. Perdón, licenciada. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay un gato o un perro? ¿Qué es? Es un gato, licenciada. Ah, bueno, bonita voz. Perdónenme. Bueno, ya le vamos a bajar 30 puntos del primer parcial. Me lo merezco, licenciada. No, son mentiras, estoy probando. Eso hace más dinámica la clase. Bueno, entonces, hasta la guía 4, pues ahí lo que hicimos fue ordenar los libros y que vean el contenido de cada uno. Esto mismo lo entienden ustedes aquí en su Código Civil en el índice, ¿ya? En el índice. Ahí tienen, por ejemplo, el libro cuarto y entonces del registro de la propiedad, título 1 de las inscripciones en general, etcétera, etcétera. Así tienen, eso es lo que hice en estas guías, pues entonces transcribir el contenido de cada libro. Pero como en este Civil 1 lo que vamos a estudiar es el primer libro del Código Civil y ese primer libro ya sabemos, ahí en la guía 5 lo tenemos así más amplio, ¿verdad? Pero repito, ahí está en el índice. En el libro primero, pues ya sabemos que se denomina de las personas y de la familia. Se divide en dos títulos, miren, un título primero que trata de las personas y un título segundo que trata de la familia. Entonces hay instituciones que vamos a estudiar acá en el curso de Derecho Civil 1, de las personas individuales, las jurídicas, el domicilio, la ausencia. Y luego ya vamos a entrar al tema del matrimonio, los impedimentos para contraerlo, la celebración, los deberes y derechos que nacen del mismo, el régimen económico del matrimonio, la insubsistencia y nulidad, la separación y el divorcio, los efectos de separación y divorcio, unión de hecho, parentesco, paternidad y filiación matrimonial y paternidad y filiación extramatrimonial. Ahí lo tienen todo en la guía 5. Luego, en el capítulo 6 estuvo vigente la adopción y yo les comentaba que la adopción ya está derogada acá en el Código Civil y que ahora pues tiene su ley específica, que es la ley de adopciones y ya no se encuentra en el Código Penal. Pero ya se los dije, por ahí debo tener la ley de adopciones. Entonces, y también estuvo regulado en nuestro Código Civil el registro civil y ahora se regula por su ley específica, esa sí la tengo a mano, que es la ley del RENAP, ley del Registro Nacional de las Personas. Está la patria potestad, los alimentos, la tutela, la inhabilidad y excusas para el ejercicio de la tutela, ejercicio de la misma, rendición de las cuentas de tutela, patrimonio familiar, registro civil que se encuentra derogado,
Ahora repito, ley del Registro Nacional de las Personas y el Registro de Personas Jurídicas, que también tiene sus leyes, están artículos vigentes, pero también rige una ley específica que es la ley de ONGs, ley de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Hasta ahí vamos ya con la guía número 5. En la guía número 6, entonces tenemos ya la persona individual y la persona jurídica o colectiva. Platicamos la vez pasada que la persona individual, pues tenemos claro que en sentido jurídico es toda persona, que persona es todo ente capaz de ser sujeto de derechos y de obligaciones. Y otros lo definen como un sujeto de derecho, ¿verdad? Un sujeto activo, un sujeto pasivo, derechos y obligaciones. Hay persona individual o llamada también persona física o natural, y hay persona colectiva llamada también social, moral o abstracta. La persona colectiva vimos también que está integrada por un conjunto de personas que tienen fines comunes y que entonces solicitan el reconocimiento por parte del Estado para que tengan capacidad de derechos patrimoniales, ¿verdad? Porque deben destinar un patrimonio y tener objetivos comunes. Y entonces se unen y ya constituyen un ente colectivo. Yo les comentaba una sociedad anónima, por ejemplo, de carácter lucrativo, y entonces ella se va a regir por el Código de Comercio. Pero si lo que quieren constituir es un sindicato, entonces nos vamos con el Código de Trabajo. Y así pues vamos entonces viendo que cada persona jurídica debe tener el reconocimiento por parte del Estado para que pueda ser sujeto de derechos y obligaciones. Por eso ahí tiene la clasificación. Ahora bien, fíjense que las personas deben de tener sus atributos. ¿Y qué son los famosos atributos? Pues son las cualidades propias, características del ser humano que los distinguen de los demás. Cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, un nombre. Por supuesto, ya me van a hablar de los homónimos, pero puedo tener un nombre igual, pero mis padres ser diferentes, el lugar donde nací también, por ejemplo. Y entonces siempre hay algún aspecto que te va a diferenciar, ¿verdad? Aunque todos se llamen Marisol Morales, por ejemplo, pero hay carácter, precisamente por eso están los atributos, porque son esas características propias de cada ser humano, ¿verdad? Y eso permite, repito, que los distingan de los demás. Tienes capacidad, que es uno de los atributos de la persona individual, tienes un nombre, ¿para qué se va a hacer? Para identificarte y saber quién es el que debe de ejercer sus derechos y sus obligaciones. Permítame, me están llamando a la coordinación. Estoy en clase. ¿Pasó algo? Aquí estoy en transmisión. Bueno, entonces, disculpen, lo respondí, yo no respondo porque vieran que hace rato me llama, pero como era la coordinación pensé que había pasado algo. Entonces tenemos el nombre, tenemos un domicilio, que es el lugar importante de una persona con ánimo de residir con él, pero para la ley es importante porque debemos de ubicar a esa persona que es sujeto de derechos y también de obligaciones. Un estado civil, que es una situación jurídica concreta que guarda relación con la familia o con el Estado. Un patrimonio también cuando nos referimos al conjunto de bienes, derechos y obligaciones, pero que tienen una estimación pecuniaria y que forman un universo. Lo mismo pues sucede con la nacionalidad, que es un vínculo entre personas, que es un vínculo que une a una persona individual o jurídica con el Estado. Bueno, ¿vamos bien ahí? Hola, ¿están en clase? Sí, licenciada. Sí, Todo bien, licenciada. licenciada. Sí, gracias. Todo bien, Bueno, licenciada. bueno, Licenciada, ¿todo bien? bueno, no se vayan a dormir, tomen café. Los jóvenes no toman café, solo los viejitos toman.
tomen granizada, se toman ustedes. Bueno, luego tenemos una guía conceptual número 8 y ahí sí ya tenemos a la personalidad jurídica. Se han fijado y en el derecho romano, ustedes ya vieron derecho romano, el teatro, las máscaras, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, parece que no muy les gusta, pero sí tuvieron que haberlo visto. Pero ahí en el derecho romano es su origen, ¿verdad? Y les pongo el ejemplo que ustedes ya estudiaron en su derecho civil, derecho romano. Solo voy a colocar cuántos están conectados. Habemos 120 personas conectadas. No sé por qué hay 120 si son un poquito, hay menos estudiantes, vas a ver. Bueno, pero para el derecho, la personalidad jurídica es una investidura jurídica, ¿ya? Y esa investidura jurídica confiere entonces una aptitud para ser sujeto activo o pasivo, o sea, sujeto de derecho de las relaciones jurídicas. Fíjense. Repito, no olvidemos, porque ya vamos a entrar a conocer otra figura que sí es una aptitud. Esta es una investidura jurídica. ¿Quién nos otorga esa investidura jurídica para que seamos sujeto de derecho? A ver, ¿quién sabe? El RENAP. ¿El Estado? ¿Quién dijiste, Esther? ¿Esther? ¿El Estado? El Estado. Muy bien, el Estado nos confiere entonces esa investidura y entonces ya somos considerados como sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque tenemos una personalidad, o sea, no es aquel traje que usábamos en el teatro, ¿verdad? O como cuando entra una persona a un lugar e impresiona y dice, pero qué personalidad. Personalidad común, pero aquí estamos hablando de la personalidad jurídica. Me impactó el traje que tenía puesto, se le miraba muy bien. ¿Qué personalidad? No, eso no le interesa al derecho. La personalidad jurídica es esa investidura que otorga el Estado para que seamos sujetos de derecho en todas las relaciones jurídicas. Se discute mucho cuándo inicia, cuándo finaliza y qué pasa, ¿verdad? Pero vean, hay varias teorías, ustedes ya lo vieron en Introducción al Derecho 1 y 2. Hay varias teorías que tratan de explicar el nacimiento de la personalidad jurídica. Y por eso básicamente tenemos una teoría del nacimiento, una teoría de la concepción, una de la viabilidad y una posición ecléctica que trata de reunir lo positivo de cada una, porque también cada teoría pues tiene sus desaciertos, ¿verdad? Y entonces eso provoca que no sea tomada en su totalidad para la explicación de una institución. La teoría del nacimiento, pues como su nombre lo indica y ustedes ya lo saben también, ¿verdad? Ese es un repaso. Se fundamenta en que el inicio de la personalidad comienza en el momento de su nacimiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay personas que nacen y fallecen, ¿verdad? Personitas, otros que nacen y ya fallecieron y no dejan de ser personas, es decir, no dejan de tener una personalidad jurídica. De todas maneras, como personas, deben ser inscritas en el Registro Nacional de las Personas cuando nace y cuando fallece, porque para eso también hay un certificado de defunción. Hay una teoría de la concepción. Esta sostiene que la personalidad comienza desde el momento en que la persona es concebida. Y está bien, ¿verdad? Es decir, antes del nacimiento. El problema para la actualidad es que no se puede determinar específica y puntualmente el momento de la concepción.
Cuando ya una persona está embarazada, te pueden decir cuántos meses de embarazo tienes, cuándo será la fecha probable del nacimiento de ese menor, pero no el momento en que se unió el espermatozoide con el óvulo, porque desde ese momento en que existe esa unión natural, entonces se puede hablar de la concepción. Sin embargo, eh, nuestra legislación le otorga derechos a la persona que está por nacer y la Constitución garantiza la vida de una persona desde el momento de su concepción. No sé si alguien me quiera hacer favor de leer el artículo constitucional. Tienen ahí su constitución porque la debemos de tener siempre. Su artículo constitucional número 3, por favor, tercero. ¿Lo puedo leer, licenciada? ¿Quién me habló? Gracias, Esther, muy amable. Gracias. Título 2, Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales. Artículo Ajá. 3, Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Este es el artículo tercero, ¿verdad? Gracias. ¿Quién leyó? Esther leyó. Sí, así es, Lic. Ahí estamos ya en nuestra Constitución, en el título segundo. Esther lo leyó bien desde el inicio, en derechos humanos. Capítulo 1, derechos individuales. Por favor, pongan atención porque ya va a haber alguien que me formule una pregunta que por eso estoy explicando. Pongan atención. Ya vimos que según este artículo tercero, que regula el derecho a la vida, pues el Estado garantiza y protege la vida humana. ¿Desde cuándo? Desde su Concepción. 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 Muy bien. Así como la integridad y la seguridad de la persona, va desde la concepción. Ahí lo vamos a suspender un ratito porque vamos a hablar de la otra teoría. Luego vamos a regresar porque este artículo tercero de la Constitución tenemos que relacionarlo con el primero precisamente de nuestro Código Civil. Bueno, luego aparece la teoría de la viabilidad. Esta teoría indica que el inicio de la personalidad se da con el hecho del nacimiento, pero que a ese hecho del nacimiento también debe sumársele que esa persona venga en condiciones de seguir viviendo fuera del claustro materno. O sea, debe ser viable. Nace, pero debe tener condiciones que reflejen esa viabilidad. Pero repito, hay personas también que nacen y no vienen en perfectas condiciones, porque hay personas que vienen con condiciones especiales, ¿verdad? Y entonces aparece una teoría ecléctica, como les digo. La teoría ecléctica suma, integra todo lo positivo de una teoría del nacimiento, de una teoría de la concepción, de una teoría de la viabilidad y une todo lo positivo de ellos. El artículo primero del Código Civil nos indica entonces en qué consiste o en qué nos indica, mejor dicho, para el Código Civil, en qué momento nace. Oigan, ahí está otro tema, la personalidad jurídica, ¿ya? Leamos despacio, por favor, ahora es el artículo primero del Código Civil. A alguien que lo quiera leer, necesito unos 3 colaboradores. A ver, Javier, Darlene y Elizabeth. Ya se me fueron. Gracias por colaborar. Vamos. Artículo primero. Yo leo el primero ahorita, ¿no? Bueno. Artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte.
Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ok. Otro de los que mencioné, vuelva a leer el artículo. De los colaboradores, yo dije fulano. Esther, por favor, gracias. Muy bien. Libro primero de las personas y de la familia, título Muy bien. 1, de las personas, capítulo 1, de las personas individuales, artículo 1, personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que ¿Aló? nazca en las Ahí condiciones. está. Muy bien. Siempre que nazca Se en va el las sonido. condiciones. Esther, se te va mucho el sonido. ¿Ahora me logra escucharle? Ahorita sí, se entrecorta, fíjate. Vuelve a leer el artículo 1, por favor. Con gusto. Artículo Gracias. 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ujú. Gracias, Esther. Una tercera persona, no sé. Lupita. Lupita, lea, por favor, el mismo Ok, artículo. licenciada, artículo 1, personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ok, bueno. Se fijaron que insistí, ¿verdad?, en la lectura de este artículo. Y no es porque quiera aburrirlos con la lectura del mismo artículo, sino que es bien importante. Ya vimos el artículo 3º constitucional, pero se refiere a que el Estado garantiza y protege la vida desde su concepción, desde su concepción. Ahí el Estado está garantizando y protegiendo la vida, ¿verdad? De una persona, la vida humana. Pero ahora, aquí en el Código Civil, si ustedes lo tienen ahí, vean que estamos refiriéndonos en el capítulo 1 de las personas individuales a la personalidad. Vean cómo inicia ese artículo, personalidad civil. Diferente, ¿eh? Personalidad civil. Y nos indica que comienza con el nacimiento. ¿Qué teoría hay ahí? Teoría del nacimiento. Nacimiento. Okay. Y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. ¿Qué teoría hay ahí? Teoría de la concepción. Ok. Siempre que nazca en condiciones de viabilidad. ¿Con qué teoría finalizamos? Teoría de La la viabilidad. viabilidad. Perfecto. Y todo esto integra entonces la teoría Ecléctica. Ecléptica. Ecléptica. Muy bien, que es la posición que toma nuestro Código Civil, nuestra legislación en cuanto al inicio de la personalidad jurídica. ¿Está claro? Licenciada, un comentario. Fíjese que Ujú. ayer se discutió esto en derecho constitucional y el licenciado nos dijo que siempre prevalecía la Constitución sobre las demás leyes. Entonces, Por que supuesto, consideraba que es la primera teoría. por supuesto. ¿A qué se refiere la Constitución? Dije, Rosario. Al deber del Estado de garantizar la vida. Ajá. ¿Y a qué se refiere el uno del Código Civil? Al inicio de la personalidad civil. Ok, muy bien. Gracias, Luis Pedro. Muy bien. Entonces está aclarado, ¿verdad? Son cosas diferentes, instituciones diferentes. Una es
los derechos humanos y los derechos individuales constitucionales se fundamenta en la teoría de la concepción y otra es el inicio de la personalidad jurídica. ¿O no, Rosario? Rosario, ¿usted es quien hizo el comentario? Sí, licenciada. Ah, va, por eso. Entonces, lea usted a qué se refiere el artículo 1 del Código Civil. Habla acerca de la personalidad. La personalidad vaya. civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Ese es el periodo del nacimiento de la personalidad. Perdón, creo que no puso atención en lo anterior. Creo que no estuvo usted en las 3 lecturas del artículo 1 del Código Civil, ¿verdad, compañeros? ¿Qué dijimos en cuanto a ese artículo? A ver. Cuando leímos las 3 veces, ¿por qué hicimos? Ponga atención, Rosario, por favor. Muy bien. Sí, Flor, usted ni poniendo atención está. Flor, ibas a hablar. Sí, leímos el artículo 1 que dice la personalidad civil empieza con el nacimiento ¿Perdón? y termina con la muerte. Exacto. Sigue, porque no solo ahí termina el artículo. Flor María. Sin embargo, al que está por nacer se le llama nacido y el que Se le nazca llama con las nacido. condiciones. Se le considera nacido, Flor María. A ver, alguien que quiera leer otra vez el artículo, porque por eso lo leímos 3 veces y ya ven, ustedes andan tomando cafecito. Paola Pérez, vamos. Artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin Bueno, embargo, hagamos una pausa ahí. Hagamos una pausa ahí. Empiece. Cuando yo le diga hacemos pausa, usted ponga atención. Empiece. artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, ¿a qué teoría se refiere ahí? En esa Teoría parte? del nacimiento. De la concepción. Del nacimiento. Del nacimiento. Dios mío. Siga, Paola. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le fortalece. Siempre que favorece, Paola, favorece. Favorece. Ya vieron que no saben ni leer. ¿A qué teoría se refiere esa segunda parte? Teoría de la De la concepción. concepción. Ok. De la concepción. Terminemos la lectura, Paola. Siempre. Siempre que nazca en condiciones de viabilidad. ¿Qué teoría sustenta esa parte, Paola? Ecléctica. Paola. ¿Qué teoría? ¿Qué teoría es la última parte de ese artículo? Paola, le estoy hablando. No sé, licenciada, disculpe. Ya vieron, ustedes. Teoría no de la están Teoría de viabilidad. la de viabilidad. la viabilidad. Bueno, ya vieron. Ni Paola ni la otra niña no ponen atención, porque la otra ya confundiéndome que prevalece la Constitución. Por supuesto, nadie ha dicho lo contrario. Pero fíjense que cuando les dije 3 voluntarios que lean el mismo artículo, por algo es. Pero como eso es lo deficiente de la disque de la educación virtual, que no ponen atención, se conectan y a saber quién sabe qué estará haciendo estas 2 chicas. Y 2, ya ven, yo se los dije también, lo importante que es aprender a leer. Ustedes están en su 2º año de derecho en el área profesional ya, y hay que leer. Y por último, se recuerdan que leímos ese artículo y fuimos describiendo en qué parte se encontraba cada una de las teorías y por qué se llamaba entonces teoría ecléctica. Pero sí es bueno que pongan atención.
todo lo quieren por medio de chat, ya no quieren leer, no ponen atención y lo que hacen es conectarse y yo creo que haciendo la siesta está. Entonces, pongan atención, el problema es para ustedes. ¿Ustedes creen que los que están cerrando Pensum ahorita, en donde también están recibiendo clases híbridas, no están preocupados? Están muy preocupados porque todos estos años ellos ya a cerrar van y han recibido las clases de esta forma. Ya hubo una promoción que cerró así porque cuando se suspendieron las clases, estaban en segundo año, en tercer semestre, y ya de ahí todos los semestres fueron virtuales. Entonces, ustedes también tienen que ser conscientes. Ustedes deben de exigir una educación de calidad y también deben de dar lo máximo ustedes. Pero una persona que no sabe leer y ya está en la universidad, ahí les dejo el comentario. Ahí les dejo el comentario. Un universitario que lee de esta forma. Ahí se los dejo. Pues pena, ¿verdad? Y ya ven, yo iba a explicarles aquí y no pusieron atención. Sí, mucho como 5 que fueron los que me hablaron, los que participaron. Pregunto si hay dudas y tampoco, ¿verdad? Y si no, vuelven a preguntar lo mismo porque no están desde el inicio de la clase. Ese es el problema de este sistema. Bueno, así como una persona nace y se le considera para todo lo que le favorece desde el momento de su concepción, pues también está la finalización de la personalidad. La persona, esta entonces finaliza cuando la persona muere y hay 2 clases de muerte para la legislación civil. Una muerte física, que es la que todos conocemos, pero también hay una muerte presunta en el caso de las desapariciones y que lo encontramos regulado en el Código Civil en estos artículos 63 y 64 y que vamos a ver en el desarrollo de las clases. Esto no se preocupe. Luego tenemos 2 figuras más. La connacencia y la comurencia o comurencia. La connacencia está regulada en el artículo 2 del Código Civil y esta se refiere a que cuando existen a los partos dobles, dice el epígrafe, pero se refiere o regula la situación de cuando 2 o más personas nacen de un mismo parto, porque pueden ser trillizos, quintillizos, cuatrillizos, ¿verdad? Entonces se le considerarán iguales en cuanto a sus derechos civiles que dependan de la edad. ¿Qué significa esto? Que si nacen 2 o más de un mismo parto, en este caso no hay primogénito. De por sí en nuestra legislación no hay mejores derechos para un primogénito, ¿verdad? Y no digamos en este caso en donde nacen de un mismo parto. Entonces se le considerarán siempre iguales en cuanto a los derechos que dependan de la edad. Igual, se presume entonces que fueron, se considerarán entonces iguales, ¿verdad? ¿Alguien que quiera leer el artículo 2? Sí, Lupita. Y Darlene vas a leer el 3, ¿oíste? Pero no ahorita. Vamos, Lupita, por favor. Artículo 2. Partos dobles. Si 2 o más nacen de un mismo parto, se considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. Ok, muchas gracias. Entonces, al primer artículo le colocan teoría ecléctica y al segundo artículo connacencia. Connacencia, tal como lo tienen ahí en la guía. Luego pasamos a la comurencia o comurientes también se le conoce. Y ahí lo que sucede, ya en la connacencia vimos cuando 2 o más nacen de un mismo parto. Ahora, ¿qué pasa si 2 o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero?
Entonces se presume que fallecieron todas al mismo tiempo sin que se pueda alegar transmisión alguna de los derechos entre ellas, ¿verdad? Es decir, esto es lo que se da especialmente en el tema de las catástrofes, ¿verdad? Hace en noviembre, no sé si fue a fines de noviembre. Sí, Stephanie. Licenciada, disculpe, en el artículo 2 dijo que le pusiéramos con asencia y en el tercero con moriencia, ¿verdad? Sí, pero el tercero sí lo tiene, Stephanie. El Gracias. epígrafe al tercero es Perdón, con licenciada. moriencia. Entonces solo se lo voy a agregar al segundo. Gracias, muy amable. Vaya, vaya. Que también es conocido como comorencia. Y hay conmoriencia, ¿verdad? Pero ahí lo tienen en ese artículo. Bueno, entonces les comentaba que no recuerdo ahorita precisamente cuándo fue, si fue en diciembre o a fines de noviembre, que hubo una catástrofe ahí en la zona 3, en un lugar que se llama Las Calaveras, en donde una casa se derrumbó y se fue al precipicio. Y allí iba un colega precisamente con su esposa y 3 hijas y su cuñado, me parece, ¿ya? Que encontraron únicamente el cadáver de él. Ahí tenemos un ejemplo de congruencia. ¿Quieren leer ese artículo tercero nuevamente, por favor? Don Giovanni, léalo. Ah, perdón, Javier. Lea don Giovanni y Sebastián. Sí, como herencia. Sí, Si por 2 o favor. más personas hubiesen fallecido, de modo que se pueda probar cuál de Que ellas no, murió, que no se pueda probar. que no se pueda probar, ¿sí? ¿Cuál de ellas murió primero? Se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. O sea, se está refiriendo a los derechos sucesorios. Alguien había levantado la mano y yo le dije, va a leer don Giovanni. Pero yo creo que era un compañero. No era un compañero, Javier. Era yo, licenciada. Eras tú. Vuelve a leer el tercero, por favor. Ok. Artículo 3. Comoriencia. Si 2 o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Ok, ahí se está refiriendo a los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, como el tema del caso específico que vamos a ver en el libro tercero del Código Civil, que se refiere al tema del derecho sucesorio. Bueno, vamos a empezar por lo menos con la guía 9, que se refiere a la capacidad e incapacidad civil de las personas individuales. Esas ya las tienen ahí en su plataforma. Entonces, ya vimos que la personalidad jurídica es una investidura jurídica, ¿verdad? Una investidura jurídica que otorga el Estado. Pero ahorita que vamos a ver ya uno de los atributos de la persona individual, vemos a la capacidad. Y la capacidad, cuando nos referimos a ella, estamos refiriéndonos a una aptitud, fíjense, aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones o deberes. La capacidad se clasifica en una capacidad de goce y una capacidad relativa. En una capacidad de goce, en una capacidad de ejercicio, y dentro de la capacidad de ejercicio, pues tenemos una capacidad relativa. La capacidad de goce, que también es conocida como capacidad de derecho o adquisitiva, esta capacidad pues la tienen todos los seres humanos, ¿verdad? Todos los seres humanos. Y consiste precisamente en esa aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero la capacidad de ejercicio, que es la que adquirimos cuando se cumplen los 18 años, es decir, cuando llegamos a la mayoría de edad, entonces adquirimos una capacidad de ejercicio. ¿Qué significa tener capacidad de ejercicio?
Significa que como persona puedo adquirir y puedo ejercitar por sí mismos mis derechos y cumplir con mis obligaciones. ¿Por qué? Porque cuando tengo capacidad de goce, hablemos de los menores de edad, hablemos de las personas que han sido declaradas en estado de interdicción, pues mis derechos y el cumplimiento de algunas obligaciones serán por medio de un representante legal. Si soy menor de edad y estoy sujeto a patria potestad, pues mis representantes legales serán mis padres, ¿verdad? Y si soy menor de edad y no tengo padres, pues mi representante legal será mi tutor. Entonces, debemos de tener claro esto. Pero cuando ya adquirimos los 18 años, ¿ya? Entonces ya podemos ejercer, repito, por sí mismos con nuestras obligaciones y también ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Ya ahí no necesitamos de ningún representante legal. Por eso es que si ya eres mayor de edad, puedes comprar un bien inmueble o un bien mueble como un carro o una moto. Pero si eres menor de edad, quien va a comparecer si están en el ejercicio de la patria potestad, pues serán tus papás o el tutor. Pero la propia ley, también por eso es que ya puedes ejercer, puedes votar, puedes elegir y ser electo, ¿verdad? Ya no necesitas autorización de tus papás, por ejemplo, porque ya cumpliste con la mayoría de edad. Dentro de esa capacidad de ejercicio hay una relativa. ¿Y qué significa esto? En que hay algunos menores de edad que la ley le permite celebrar algunos actos, pero la ley se los permite expresamente. Vamos a ver cómo es, por ejemplo, la contratación de un trabajo o el reconocimiento de un hijo en el caso de la mujer que lo puede hacer. En el caso del hombre, ahí no lo puede hacer. No lo puede hacer si es menor de edad y la mujer menor de edad sí. Por eso es que hay causas que modifican la capacidad de obrar o de ejercicio y ahí lo tenemos un listado que vamos a dejar pendiente para el día jueves, porque vamos a ver cómo influye la edad, cómo influye la enfermedad, el estado civil, o sea, la salud física, la salud mental, la nacionalidad, el domicilio, etc. Eso lo dejamos pendiente para la próxima clase. ¿Alguien levantó la mano? Por favor, cuando formulen sus preguntas, mejor hagámoslo al final para no interrumpir la exposición. ¿Alguien levantó la mano ahí? ¿Tiene alguna duda? Licenciada, ¿Sí? disculpe, tengo la duda. Por ejemplo, usted dice que un menor de edad no puede ser dueño de una propiedad, ¿verdad? Pero... No, yo no, escúcheme, Cintia, vamos a tener claro eso. Yo no dije que no puede ser dueño. Yo le dije que no puede comprar por sí mismo un bien mueble o inmueble porque tienen que comparecer sus papás si estamos en el ejercicio de la patria potestad o bien un tutor si estamos en el caso de una tutela. Yo no dije que no pueden tener bienes. Ok, ya con eso me contestó mi duda. Disculpe, entonces yo me confundí. Bueno, hay que poner atención, Cintia, por favor. Gracias, disculpe. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Entonces dejamos ahí la clase y continuamos. Ahí me recuerdan, por favor, que me quedo en esta guía número 9 con las circunstancias que modifican la capacidad de obrar o de ejercicio para el día jueves y empezamos el día jueves con el estado civil de las personas también. Muchas gracias, tengan buena tarde. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciada.